Hola queridos amigos y alumnos. Espero que no les haya pegado o no les esté pegando muy duro el coronavirus. Es una pandemia que nos está tocando vivir. A mí ya me tienen aquí encerradita. Y nos obliga a hacer un alto, a reflexionar acerca del sentido de la vida, del dolor, de la enfermedad, de la muerte, del propósito de vivir y de la misión que cada uno debemos realizar. La existencia humana se caracteriza por dirigirse a algo o a alguien diferente de sí mismo, a encontrar un significado a la vida y al vivir. Y cuando el hombre más se entrega a una causa o a otra persona, más se humaniza. Y cuando más se humaniza, más se implica con el otro, más se vuelve él mismo. Esta característica la llamamos autotrascendencia, que es el camino para alcanzar la actualización de nuestras potencialidades humanas. Cuando el hombre se interesa en darle sentido a las cosas y a los demás seres humanos, es cuando encuentra una mayor comprensión de sí mismo. Cuando se orienta hacia el mundo de afuera y estando en ese mundo, se interesa en darle sentido, se va a dar a sí mismo, ya que al servir a una causa que está más allá de sí mismo o amando a otra persona diferente a sí mismo, es cuando alcanzará la autotrascendencia, que es la esencia de la existencia humana. Porque en la medida en que se olvide de sí mismo, más capaz será de ser sincero consigo mismo. El deseo de significado es una manifestación de la humanidad del hombre y es un criterio fiable de salud mental. A pesar de nuestra creencia en el potencial humano, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que los que buscamos un sentido somos una minoría. Tenemos que compartirlo, porque la carencia de un significado y un propósito en la vida es indicador de desajustes emocionales. Freud nos enseñó a ver el ser humano como si fuera un ser ocupado solamente por la búsqueda de placer y el principio de realidad solamente como extensión del principio de placer y el placer por el placer en sí mismo. Pero en realidad y de forma prioritaria, todo ser humano busca entregarse a una causa, a amar a otra persona, a servir, y es así como la felicidad le llega, como un resultado de esta donación, de esta entrega. Perseguir la felicidad es como perseguir a una mariposa. Entre más la persigues, más se aleja, pero si te quedas quieto, puede venir a posarse en tu hombro. Cuando más hagamos de la felicidad un objetivo, más nos alejaremos de ese objetivo. Por ejemplo, en la actualidad mucha gente está preocupada por el éxito sexual y están agobiados por fracasar en este campo. Y resulta que el miedo tiende a provocar aquello de lo que se tiene miedo. Como resultado tenemos una inflación del sexo y al igual que la inflación en el mercado de valores, también se asocia con una devaluación. El sexo se devalúa porque se deshumaniza y pierde su expresión física de amor. Cuando un individuo hace uso de su pareja con el propósito de reducir su tensión, lo que realmente está haciendo es masturbarse en su pareja. La relación íntima de pareja excluye del otro el uso. Lo que busca es el encuentro con el otro, dándole amor al otro y entregándose al otro. Pero cuando alguien es incapaz de amar, termina en una espiral de promiscuidad donde solo se disfruta del otro como de un objeto. En esta época es frecuente que los jóvenes tengan una carrera, un coche, un buen trabajo y más disponibilidad de sexo y de poder del que puedan necesitar. Y sin embargo se quejan de una sensación de sinsentido en sus vidas, de inconformidad, y de todo esto en conjunto es el vacío existencial. El ser humano se esfuerza por encontrar y satisfacer un sentido, un significado a su vida y un propósito, sobre todo en los momentos en los que es preciso tomar decisiones vitales, como sería elegir casarse, tener un hijo, elegir una profesión, jubilarse, etc.
El hombre debe confiar en su conocimiento consciente y también en su intención, su intuición inconsciente, para poder tomar la decisión responsable. Pero ni siquiera las elecciones responsables pueden llenar el vacío existencial. Sobre todo, cuando estas decisiones se realizan para el beneficio propio, porque las decisiones han de trascender el yo para poderlas dirigir a una causa de servicio o a personas a quien amar. Toda acción debe buscar el bien de otras personas y habremos de tener claro una razón para vivir, para qué y para quién trabajar, para qué sufrir y para qué morir. La solución al vacío existencial no se encuentra en una introspección rigurosa, ni en la búsqueda de diversiones, ni en el poder, ni en la riqueza, ni en el rezo, ni en el alcohol, ni en las drogas. Este vacío solo puede llenarse con sentido, con propósito, cumpliendo una misión trascendente. Y el sentido no se inventa, se descubre. Es una tarea de cada persona descubrirlo en sus circunstancias específicas que a cada uno le toca vivir. Porque la búsqueda de sentido es también busca de definición, de propósito. Es un destino y una misión. Por lo tanto, nos plantea las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi deber? Y después de contestar estas preguntas, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Quién debo ser? ¿En qué me he de convertir? ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Qué debo hacer para mejorar mi vida y mi entorno? Adler considera al hombre como un ser que debe superar una cierta condición interna que es un sentimiento de inferioridad del cual intenta deshacerse al desarrollar el ansia de superioridad y que compensa con su deseo de poder. Pero con esta imagen del hombre echamos de menos una característica fundamental del ser humano, que es la autotrascendencia. Esta necesidad humana nos hace buscar un sentido y un significado a nuestra vida, a nuestras motivaciones, a nuestra conducta. La logoterapia concibe a la persona como un individuo único y singular que atraviesa por una serie de situaciones irrepetibles que le ofrecen un sentido específico para que lo reconozca y lo realice lo que le toca en cada caso. En la mayoría de las situaciones, el sentido del momento no es nada extraordinario. Puede ser desde levantarse con ánimo por la mañana, manejar con precaución, escuchar con atención a una persona, decir te quiero, hacer reparaciones en casa, visitar a un amigo, etc. Hay situaciones en las que se puede descubrir un sentido al descubrir una verdad incluso relacionada con nosotros mismos. Esto nos refuerza nuestro autoconocimiento, porque nos decimos, sí, es así como soy, es así como pienso, es así como siento y como reacciono. Estas son mis virtudes, estas son mis limitaciones, estos son mis defectos, esto es lo que me agrada de mí, esto es lo que quisiera cambiar, etc. Hay otras situaciones capaces de revelarnos sentido a la vida, como aquellas en las que la persona toma conciencia de que existen más alternativas. La vida no nos adeuda nada y lo que sí nos ofrece es sentido, propósito. Por eso la salud mental es la recompensa que obtienen no aquellos que exigen de la vida felicidad, sino los que le dan sentido a su existencia. Una persona mentalmente sana se sirve de las enormes reservas de salud almacenadas en nuestra dimensión espiritual, en nuestra capacidad de crear y de amar, en nuestras aspiraciones trascendentales, en nuestro deseo de ser útiles, en nuestra fe, en nuestros ideales y especialmente en esta nuestra voluntad de sentido. Debemos también reconocer nuestros defectos con el fin de enmendarlos y habremos de reflexionar sobre nuestros fracasos para aprender de ellos. Y hay que atrevernos a mirarnos hasta el fondo para elevarnos por encima de nuestros abismos.
seguros y confiados de que las cimas pueden ser alcanzadas, conscientes de que poseemos un espíritu combativo que está a salvo de toda enfermedad. La psicología profunda, en 1904, puntualizó que la búsqueda de sentido era más importante que la búsqueda de placer o la búsqueda de poder, porque la búsqueda de sentido sí reconoce la altura espiritual de nuestra naturaleza, tan poderosa como su profundidad instintiva. Hoy en día, el deseo de significado se ve frustrado a nivel mundial y cada vez hay más gente obsesionada por un sentimiento de falta de sentido, que a menudo se acompaña de un fuerte sentimiento vacío al que reconocemos como vacío existencial. Este vacío se manifiesta en forma de aburrimiento y apatía, donde el aburrimiento es indicativo de pérdida de interés por el mundo y por sí mismo. La apatía revela, aparte, una total falta de iniciativa a la hora de hacer algo en el mundo. La necesidad de hallar y dar sentido a nuestras vidas no encuentra sitio en nuestra sociedad industrializada y tecnológica que ha desligado al hombre de sus tradiciones y lo ha apartado de los valores que le transmitían dichas tradiciones. Es comprensible que sea la juventud la más afectada con falta de sentido. Esto se demuestra en el incremento de la depresión, de las adicciones y de la agresividad, que son debidas generalmente a un sentimiento de futilidad. La necesidad de encontrarle sentido a la vida se da sin importar el género, la edad, el coeficiente intelectual, el entorno, el carácter o la creencia religiosa. Existen 3 caminos que nos llevan a dar sentido a la vida. El primero es cumpliendo un deber o creando un trabajo que sirva a nuestros semejantes. El segundo es experimentando algo nuevo o encontrando a alguien a quien amar. Es decir, se puede encontrar sentido en el trabajo, en el servicio y también en el amor. Pero el más importante es el tercero, y este es cuando nos enfrentamos a un escenario que no podemos cambiar, cuando estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, elevándonos por encima de nosotros mismos, creciendo más allá de nosotros mismos y, en una palabra, transformándonos a nosotros mismos en lo mejor de nosotros mismos. Esto nos lo está dando ahora esta pandemia del coronavirus. Nos está dando la oportunidad de hacer un alto y reflexionar. También habremos de reflexionar por eso cuando nos vemos envueltos en el dolor, la culpa o la muerte, ya que si le buscamos sentido al dolor, a la culpa y a la muerte, convertiremos este sufrimiento en un éxito y en un logro, porque extraeremos de la culpa la oportunidad para cambiar y mejorar, y podremos ver en la transitoriedad de la vida un incentivo para emprender una acción responsable y útil. No es necesario el sufrimiento para encontrar un sentido, pero sí existe un sentido a pesar o a través del sufrimiento. Cuando el sufrimiento es evitable, es decir, cuando lo causan nuestros pensamientos, el sentido será eliminar la causa de ese sufrimiento, sea biológica, psicológica o sociológicamente. Un sufrimiento evitable es masoquismo, no heroísmo. La desesperación se origina en el sentimiento de hallarse cercado. Pero la logoterapia sostiene que las personas podemos elegir y tenemos opciones bajo cualquier circunstancia, porque las circunstancias no me determinan. Soy yo quien determino si me someto a ellas o las desafío. Si no puedo cambiar las circunstancias, sí puedo cambiar mi actitud frente a ellas. Igual, puedo utilizar los traumas de la infancia como excusa para disculpar mis actuales fracasos o los puedo utilizar como obstáculos a los que supere o como lecciones de las cuales tengo que aprender.
Encontrar el sentido de la vida, del dolor y de la muerte es la certeza de que vale la pena la existencia humana. Es la confianza absoluta para avanzar en cualquier escenario o circunstancia. Es tener fe en nuestra esencia divina. Una fe débil se debilita más con los desastres y las catástrofes, mientras que una fe fuerte y enraizada se fortalecerá ante lo mismo. Ser espiritual consiste en haber encontrado una respuesta a la pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es el sentido de la muerte? Queridos amigos y alumnos, espero que me hayan acompañado en esta reflexión y que les sirva como estímulo para seguir avanzando en la búsqueda del sentido y del significado de vivir y de cómo vivir, de la muerte y de cómo morir. Gracias por acompañarme en estas clases y hasta la próxima.